Hola familia bonita, sean bienvenidos una vez más. El día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes. Recuerda activar la campanita de notificaciones y si deseas apoyarnos lo puedes hacer tocando la manito arriba. Así nos ayudas a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen tu mismo interés por estos temas. Ahora sí, acompáñennos a conocer de cerca los detalles de esta historia. Primero, la justicia de Dios. Y segundo, rescatar a todos los jóvenes que se puedan rescatar. Nelson Ismael Rivera Tobías era un chico de 19 años de edad. Nació el 24 de junio de 1991 en Santa Ana, El Salvador, hijo de Doris Tobías y Nelson Portillo, también conocido como Nelson el Recluta, exfigura con Firpo en la década de los 90. Nelson estudió la primaria en el Instituto Técnico Emiliani de San Salvador. Era buen hijo, muy respetuoso, amable y cariñoso. Comenzó a patear la pelota desde los 6 años de edad. Tuvo la oportunidad de entrar a una escuela particular de fútbol, pero en febrero del año 2005, la Fundación Educando a un Salvadoreño, FESA, buscaba a jóvenes nacidos en el año de 1992 para que llegaran a realizarse las primeras pruebas en el fútbol. Nelson tenía para entonces 14 años. Le pidió a su madre Doris que lo llevara al Estadio Las Delicias de Santa Ana. Quería demostrar sus habilidades con la pelota. Doris, por su parte, estaba segura de que su hijo tenía mucho potencial para el fútbol, así que no dudó en llevarlo. Al llegar al estadio, Jorge Bahía, presidente de FESA, se dio cuenta de que Nelson había nacido en 1991, por lo que no cumplía con ese requisito. Sin embargo, pidió que se le probara. Fueron 15 minutos de prueba para que los técnicos creyeran en él y lo aceptaran. Pero eso no fue todo. Bahía quedó sorprendido del carácter y humildad de aquel chico, que frente a la pelota se convertía en todo un guerrero luchando por su sueño. Mientras estudiaba en FESA, Nelson hizo su primera comunión y confirmación. Cursaba el bachillerato cuando el Chele debutó en el fútbol profesional salvadoreño con el Estudiantes en la segunda división. Luego saltó a Juventud Independiente de Opico, recién ascendido a primera división. Realizó pretemporadas con equipos como Chalatenango y Club Deportivo FAS. Luego en FESA le encomendaron liderar el proyecto de Turín en tercera categoría. El Chele, sin pensarlo, aceptó aquel reto y logró el bicampeonato en la tercera división, obteniendo el pase directo a la Liga de Ascenso. Además, se ganó a pulso el gafete de capitán de la selección nacional sub-20. Uno de los entrenadores de FESA dijo que Nelson era bueno para el juego aéreo, era ordenado tácticamente y se incorporaba con facilidad al ataque. Siempre se le veía alegre en los entrenos y con las ganas de ser titular. Luego formó parte de las selecciones sub-17 hasta sub-21. Los amigos de El Chele lo describen como un chico tranquilo, transparente y dedicado a lo que él quería, que era llevar su carrera dentro del fútbol, y uno de sus más grandes sueños era llegar a la Liga Mayor. En el año 2009, Doris, su madre, viajó a Estados Unidos para darle a sus hijos David y Nelson los estudios universitarios, pues ella era madre y padre para ellos. Los dos jóvenes quedaron bajo el cuidado de su abuela materna. Nelson era un estudiante de la carrera en comunicaciones. Fue a través de FESA que obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Francisco Gavidia. Rivera llegó al Isidro Metapán en la Apertura 2010. Estaba feliz. Le dijo a su madre que jugaría en dicho equipo. Ella le preguntó cómo haría para viajar ya que no tenía un vehículo, pero sí tenía sueños. Le dijo que algunos de sus compañeros contaban con un auto y viajaría con ellos. A pesar de que Doris le pidió que se quedara en Metapán y viajara a la mañana siguiente, Nelson le respondió: «Mamá, quítate eso de la cabeza. Si algo pasa es porque Dios así lo quiere». Al poco tiempo de enrolarse con Isidro Metapán, le pidió a su madre que regresara al país, que él se comprometía a mantenerla a ella, a su hermano y a su abuelita. Pero Doris estaba segura de que en Estados Unidos tenía mejores oportunidades para superarse económicamente, y esa oportunidad que había tenido de llegar a ese país no podía desaprovecharla. Meses más tarde viajó a miles de kilómetros de distancia desde Los Ángeles hasta San Francisco para ver a su hijo defender la selecta nacional ante México.
En esa ocasión ella le pidió que se quedara en Estados Unidos, pero Nelson no quiso. Le dijo que su sueño era llegar a la selección nacional mayor y que no podía fallarle a su país. Nelson no estaba interesado en vivir en Estados Unidos, como es el sueño de otras personas. Sus aspiraciones eran totalmente diferentes. La noche del 18 de septiembre del año 2010, Nelson no fue convocado al juego. Observó el partido desde las gradas del estadio Jorge Calero Suárez de Metapán. El rival al que se enfrentaban era la Universidad de El Salvador. Después de los 90 minutos del juego, el Isidro Metapán celebraba el gane con un 2-1. Nelson estaba feliz. Bajó a los camerinos y esa noche conversó con el veterano Misael Alfaro, preparador de porteros del Isidro Metapán. Todos fueron invitados a un comedor cercano para celebrar el triunfo con una deliciosa cena. La celebración llegó a su fin. Para quienes vivían en San Salvador era hora de emprender el viaje de regreso. Nelson Rivera se unió a André Flores y Kevin Santamaría para regresar a la colonia Roma, donde vivía con su hermano y su abuela. El joven ocupó el asiento del copiloto. Comenzaron el viaje recorriendo la calle oscura, con pronunciadas curvas y solitaria que de Metapán conduce a Santa Ana. Llegada a las 10:30 de la noche, Nelson y sus dos compañeros se detuvieron en una gasolinera a la salida de El Congo. Luego de consumir bebidas hidratantes, abordaron nuevamente el vehículo. A los pocos segundos de incorporarse a la carretera, dos hombres le salieron al paso. Los encañonaron con un arma de largo alcance. Según ellos, estas personas pretendían robarles el automóvil. El conductor, asustado, aceleró el vehículo para huir del lugar y pensaron que se habían logrado salvar de las manos de la delincuencia. Nelson no hablaba. Fue en ese momento que se percataron que el jugador se encontraba luchando por su vida. Una bala le había ingresado a la altura de la oreja izquierda. André Flores resultó con heridas leves y Santamaría salió ileso. Los dos jugadores se comunicaron con Douglas Vidal, el exdelantero de ADET y Firpo, para informarle lo que había ocurrido y el estado en que se encontraba Nelson. A los pocos minutos, Jorge Bahía, presidente de FESA, recibió una llamada. Del otro lado escuchó a Douglas que le decía: balearon al Chele. La noticia se difundió rápidamente. Los dos jugadores llevaron a Nelson al Hospital San Rafael para que le brindaran atención médica. Al llegar les dijeron que tenían dos opciones: esperar turno en el Rosales o irse a un hospital privado. Jorge Bahía ya se encontraba en el Hospital San Rafael esperando a que llegara Nelson, y fue él quien decidió llevarlo a un hospital privado. Mientras esperaban la ambulancia particular, Bahía llamó a unos amigos neurocirujanos, quienes le pidieron que lo entubaran y que le hicieran un TAC para que lograra llegar con vida al hospital privado. Esa noche el defensa no jugó, pero estaba por comenzar el partido más difícil de su vida, enfrentarse a su rival, la muerte. Entró al quirófano para realizarle la primera operación, que duró en promedio de 3 a 4 horas, pero fue difícil extraerle el proyectil. Los médicos informaban que el estado de salud de Nelson era reservado. Bahía comenzó a gestionar ante la FESFUT una constancia de seleccionado nacional para trasladarlo al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Según Bahía, ellos tienen el mejor equipo médico. Nelson permaneció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Médico desde el día domingo 19 de septiembre, a la espera de una segunda intervención para extraerle la bala. Los jugadores del Isidro Metapán se unieron para hacer una colecta y entregarla como ayuda a la abuela de Nelson. Doris no estaba preparada para recibir la aterradora noticia. No podía creer lo que le había sucedido a su hijo. Preparó sus maletas para regresar a El Salvador y permanecer al lado de Nelson en los momentos más difíciles. A pesar de que el pronóstico era reservado, existía la esperanza de que sobreviviera. Entre lágrimas, Doris recordó que antes del día del incidente tuvo con su hijo una videollamada, donde Nelson le dijo: «Mamá, ¿cuándo vas a venir aquí?». Ella le respondió con un nudo en la garganta: «Hasta que usted salga, cuando termine de estudiar». Nelson, sonriendo, le dijo: «Es que quiero que me prepares un arrocito blanco, ese que siempre nos preparabas». Por otra parte, el informe médico indicaba que la presión intercraneal era normal. Además, arrojaba que el paciente había mejorado sus signos vitales, tenía movilidad en los dedos de las manos y de los pies,
Se encontraba dentro de las 72 horas más críticas en las que esperaban que su estado de salud evolucionara para intervenirlo nuevamente y drenarle un coágulo de sangre que tenía en la parte izquierda del cerebro. La tarde del 21 de septiembre, Feza ofreció una misa en la Basílica de Guadalupe, la que se llevó a cabo a las 5:30 de la tarde para pedir por la recuperación de Nelson Rivera. El acto litúrgico contó con la presencia de amigos, familiares y futbolistas de la primera división. Por otra parte, la Selección Nacional Mayor programó un encuentro amistoso contra la Asociación Deportiva Isidro Metapán para recaudar fondos económicos para el tratamiento médico del jugador. Todo era un sentimiento de esperanza, pero la noche del 25 de septiembre en el Estadio de las Delicias operó el silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar ante el rumor de que Nelson Rivera había fallecido. Luego se dijo que solo fue una falsa alarma. Los médicos informaban que Nelson seguía con un pronóstico reservado pero estable. Los residentes de Metapán estaban pendientes de su evolución, pero la noche del domingo 3 de octubre de 2010, Nelson Rivera perdió el partido de su vida. Su corazón se detuvo a las 11:15 de la noche por un paro cardíaco. Según el reporte médico, presentaba fallas en el corazón y riñones. Nelson había luchado por vivir 2 semanas y se cree que su condición física fue la que le ayudó a permanecer con vida durante todo ese tiempo. Pero Doris, como madre, quiso interpretarlo de otra manera. Mucha gente dice que aguantó ese tiempo porque quería despedirse de mí. El 5 de octubre de 2010, seleccionados, entrenadores, futbolistas en activo y retiro acompañaron a la familia doliente al cementerio Jardines del Recuerdo para darle el último adiós a Nelson Rivera. Con el adiós físico llegaron las lágrimas y nostalgia. Era imposible, muchos querían despertar de lo que creían era solo un sueño. La madre de Nelson clamó justicia en el caso de su hijo, a quien no solo le truncaron sus sueños, sino también los de su familia. Su padre, quien vive en Estados Unidos, agradeció a la gente que se movió y tuvo en oración a su hijo. Lamentablemente, él, por su situación legal en ese país, no pudo viajar para despedirse de él. La madrugada del sábado 16 de octubre de 2010, luego de una exhaustiva investigación, la policía capturó a 2 pandilleros del barrio 18, Víctor Corado Martínez, de 26 años, y Daniel Sánchez Mendoza, de 35, como presuntos responsables de la muerte del futbolista. Fueron enviados a prisión preventiva mientras se realizaban las investigaciones. Pero no fue hasta el 10 de noviembre del 2011 que un juez los condenó a 60 años de prisión por el asesinato de Nelson Rivera y 15 años por homicidio por tentativa contra Andrés Flores y Kevin Santamaría. Yo ni en cuenta, debo hacer. Debe haber sido capturado usted, ¿no? Sí, pero solo por andar tomando, No por... no por esas cosas. ¿Conocían ustedes a Nelson? No, no lo conocía. ¿Por qué se le involucra entonces? No sé, cosas de que se han inventado ellos. Misteriosos, este es un caso más donde la justicia se logró. Así doy fin a esta triste historia. No olviden compartir con familiares y amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo video de casos, crimen y misterio. Adiós.